Además se anuncia todo, ¿no? Hay por todos los medios. Bueno, ya está la grabación. Bueno, gente, vamos a mantener la fecha 28 de septiembre para el primer parcial. ¿Está? Entonces, hay una tarea que la vamos a anunciar seguramente mañana pasado, que es la confección de las 3 preguntas. Tienen plazo hasta el lunes a las 24 horas para subir esa tarea. ¿Sí? Vamos a hacer seguramente alguna devolución sobre algunas preguntas si vemos que hubo alguna dificultad o hay algún error grosero que conviene aclarar y que se puede revelar en la redacción de alguna pregunta, como hicimos con Neuro. También vamos a anunciar, evidentemente, también como hicimos con Neuro y como hacemos siempre en la virtualidad, fecha, hora y modalidad del examen. De todos modos, ya saben, el 95% de la gente ya sabe cómo es, pero lo vamos a anunciar otra vez más. Multiple choice, con los tipos de preguntas que ya ustedes conocen y estuvimos hablando al principio de la clase. 30 minutos para responder, 20 preguntas, 4 o 5 opciones por pregunta, salvo las que sean de verdadero o falso. Va a haber un banco de aproximadamente 100 preguntas, de las cuales aleatoriamente se van confeccionando para cada uno 20. Aleatorio también es el orden de las preguntas y también el orden de las posibilidades de respuesta para minimizar la posibilidad de copie, ¿sí? Así que bueno... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Yo Neuro estuve con Iris el cuatrimestre pasado. ¿Hay una opción correcta o pueden ser una o varias opciones de respuesta? Eso va a estar especificado en el enunciado. Puede haber preguntas con más de una opción correcta, puede haber preguntas con solo una opción correcta, eso va a estar especificado en el enunciado de la pregunta. Los enunciados los hacemos de una manera sumamente clara para que no pierdan tiempo en la comprensión de la pregunta. Siempre somos muy claros en la redacción del enunciado o buscamos serlo. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta sobre la tarea? Sí, dale. Las preguntas de opciones múltiples, ¿tienen que tener 4 o 5 opciones? ¿Pueden tener 4 también? 4 o 5. Tratemos de que sean 5, así tiene un poquito más de, ¿sí?, de elaboración. ¿Está? Ok. Tampoco poner cualquier cosa, ¿no? Pónganle cariño a la pregunta, ¿dale? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Parcial día 28 de septiembre, es casi seguro que el martes que viene es feriado, por lo cual el contenido es desde el primer tema. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? Censo-percepción, ¿no? Censo-percepción, sí. Censo-percepción. Bueno, desde censo-percepción hasta afectividad inclusive. ¿Está? En una de esas llegamos a ver algo de motivación hoy, pero no va a estar incluido en el examen. ¿Está? Perfecto, profe, gracias por la aclaración. Ok, gracias. Ahora dicen gracias, después me van a putear, pero bueno. Es así, la vida del docente. ¿Qué le va a hacer?
Pero entonces, para repasar, es sensopercepción, sueño, atención, conciencia, aprendizaje, motivación no, Exacto. Afectividad. y afectividad. Ok. O sea que para el otro quedaría motivación, lenguaje, memoria. Sí, lo que es hasta donde lleguemos. Sí. Bien. Vamos a continuar con afectividad. Estoy intrigado cómo es. Aparece el cartelito antes. Estoy investigando Teams, que ahora va a haber una versión nueva. Parece que viene con algunas modificaciones. Bueno, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, sí, pero no está en pantalla completa. No, a propósito. Tiene mucho delay. Bien. Entonces, estábamos viendo, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo afectividad desde el punto de vista nosográfico, o sea, todas las bases para la conceptualización desde lo nosográfico de la afectividad, que es con lo que vamos a seguir. En el medio de eso, desambiguamos afecto, desambiguamos la concepción o conceptualización nosográfica de la conceptualización psicoanalítica freudiana. Vamos a seguir con las bases, desde lo nosográfico, con las bases neurofuncionales de la afectividad, un poquito más de clasificaciones y a partir de ahí la patología. Respecto a las bases neurofuncionales, nada que no sepamos, pero que además tenemos que saber para el examen, evidentemente. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases neurofuncionales de la afectividad? Todo lo que tiene que ver con el procesamiento límbico, con el procesamiento del sistema reticular y con el procesamiento del lóbulo prefrontal. ¿Sí? Es decir, también con lo que podemos de alguna manera, ¿dónde está? Ahí está. Con lo que podemos de alguna manera sintetizar como lo que conocemos como el circuito de Papez, que no es totalmente completo para abarcar todo lo que es afectividad. ¿Está? Este esquema es una intervención estética de un compañero de ustedes sobre el esquema que yo había hecho en algún momento. De Julián, ¿no? Sí, de Julián. Sí, ¿está Julián? No, no está ¿El Julián. compañero sigue vivo o se quedó en la pantalla? Creo que se fue, Julián. No está Julián. Bueno, mis recuerdos afectuosos, hablando de afectividad hacia Julián. Bien, entonces, bases neurofuncionales, sistema límbico, sistema reticular y lóbulo prefrontal. Lo que estamos compartiendo recién de circuito de Papez involucra el sistema límbico, involucra estructuras límbicas, involucra el lóbulo prefrontal, pero en el circuito de Papez no está descrito la interacción con el sistema reticular, que sí interviene como parte de las bases neurofuncionales de la afectividad. Bien, vamos a pasar muy rápido por esto. Más que nada, esto es una actualización para que a ustedes les quede más que claro que esto va incluido, aunque sea ya visto en la materia pasada, va incluido para el parcial, porque no se puede entender afectividad si no recuerdan, por lo tanto, si no estudian lo que es el sistema límbico. ¿Sí? Sistema, por lo tanto, no es una estructura
específica, ¿sí? Es un sistema conformado por diferentes estructuras y subestructuras, en general dispuestas alrededor del hilio cerebral, que implican parte de la corteza, estructuras subcorticales de sustancia gris, lóbulo olfatorio, lo que conocemos como lóbulo límbico, y bueno, todo lo que vimos, sustancia gris pericaudal, tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo, etc. Sistema de integración, todo esto está puesto solo a los fines de que tienen que volver a estudiarlo, ¿está? No voy a abundar en esto, simplemente lo voy señalando, lo voy ubicando para que ustedes vuelvan a esto, vuelvan a estos contenidos que son de lo visto en la materia pasada, pero que se incluyen en esta materia para este examen. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? Porque en lo que vamos a ver de afectividad, aplicamos todo lo que es el procesamiento del sistema límbico, posibilitado por el sistema reticular también, porque hay actividad del sistema reticular que permite el procesamiento de la atención y la conciencia, y regulado de manera interactiva por el lóbulo prefrontal y la función ejecutiva. ¿Sí? Entonces tenemos la amígdala como estructura paradigmática de lo que es a partir de lo cual se da la expresión de la emoción, el hipocampo como estructura donde se puede procesar la emoción para poder incorporarle el lenguaje, y el lóbulo prefrontal como estructura principal, dije principal, que permite la significación de esa emoción declarada. No podríamos estar hablando de afectividad si no tuviéramos en cuenta la interacción entre sistema límbico, sistema reticular y ¿me olvidé? Lóbulo prefrontal. Gracias, lóbulo prefrontal. Estaba pensando en otra cosa. Muchas gracias. Y lóbulo prefrontal. O sea, función ejecutiva. Bien. Parte de lo que es la conceptualización de afectividad involucra los conceptos de personalidad. Personalidad como composición o síntesis entre temperamento y carácter. Cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de lo biótico y de lo vincular, pero respecto a los aprendizajes emocionales más primarios y más primitivos de lo vincular, ¿sí? Cuando hablamos de componentes hereditarios y genéticos, además de que hay una carga genética, evidentemente, pero lo hereditario no es solamente lo genético, sino que también es los patrones emocionales aprendidos, me atrevo a decir, aprendidos desde el momento de la concepción o incluso antes, y transmitidos, donde están involucrados desde el punto de vista neurofuncional el hipotálamo, el cingulum, la amígdala, etc.
En cambio, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de lo vincular, pero más desde el punto de vista ¿social? De lo social, sí, pero lo que pasa es que de lo social e institucional, ¿sí? No de los vínculos primarios, ¿sí? Porque los vínculos primarios, papá, mamá, hermanos, abuelos, etcétera, ¿sí? Parientes, también es social, ¿sí? También es vincular. Vincular social para mí es lo mismo. Acá dentro del carácter tiene que ver también con esos vínculos primarios, si quieren con el ideal del yo, freudiano, pero tiene que ver también con la transmisión de hábitos y valores a través de lo institucional a partir de la educación formal e informal, ¿sí? Y las instituciones en general, ¿sí? Instituciones por las cuales uno pasa, instituciones que uno recorre y a su vez lo atraviesan, y que tienen que ver con la conformación del carácter, ¿sí? De alguna manera, el temperamento suele asociarse más a lo biótico y el carácter más a lo social, pero no están del todo separados. No, puede ser que el temperamento es como la base, el carácter es lo que después vamos construyendo, pero el carácter después también puede modificar cuestiones biológicas, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, por eso, sí, desde el punto de vista del paradigma biopsicosocial, ¿sí? Lo que sí se puede entender es que el temperamento es más difícil de modificar que el carácter, ¿sí? Desde el punto de vista de esta visión, ¿está? ¿Se modifica Bien. el temperamento, profe? Tenía entendido que no, por eso le pregunto. Yo dije es mucho más difícil de modificar. El grado de dificultad, cada uno lo entenderá según sus concepciones, ¿sí? Según su paradigma. Bien. ¿Está? Además depende no solo de la expresión, o sea, no solo de lo fenoménico, sino también del momento, ¿no? Quizás desde el punto de vista, si estamos pensando la psicología como una disciplina que promueve la adaptación de la persona, no es mi paradigma, podríamos decir que se debería apuntar a que el carácter se imponga sobre el temperamento, ¿sí? Sí, dependiendo del paradigma vamos a tener diferentes miradas, tal cual. ¿Sí? Pero desde ese punto de vista, el carácter se impondría sobre el temperamento, ¿sí? O sea, sería la dictadura de la función ejecutiva, digamos, ¿sí? Donde todos terminaríamos convertidos en ovejas, seamos sinceros, ¿sí? Por suerte hay lo que Freud considera instinto o pulsión, depende. En una época, en la presencialidad yo les hablaba de la diferencia entre instinto y pulsión y todo eso. Hoy no tenemos tiempo. Pero bueno, también está el temperamento desde el punto de vista de que siempre hay parte de la conducta que no es del todo controlable, o desde otro punto de vista, siempre hay agujeros en la estructura. Por lo tanto, es imposible que los hábitos y los valores se impongan un 100% sobre el temperamento o sobre la conducta en todo momento, ¿sí? Lo cual no quiere decir que estemos haciendo una apología del individualismo o del instintivismo, digamos,
sino que en general se trata de un equilibrio entre lo temperamental desde el punto de vista de lo más primitivo límbico y lo valorativo desde el punto de vista de la función ejecutiva, ¿sí? Respecto de las alteraciones de la afectividad, siempre vamos a hablar de alteraciones cuantitativas, ¿sí? Vamos a hablar de atimia como timia refiere a tono afectivo, ¿sí? No voy a ir sobre la etimología de eso porque no vamos a tener tiempo. Timia refiere a tono afectivo, entonces, recuerdan que hablábamos de la afectividad como manifestación cuantitativa, que hablaba de una intensidad dentro de lo fenoménico, de lo que es la vivencia desde el punto de vista de exteriorización de la experiencia subjetiva. Entonces, cuando hay ausencia total de tono afectivo, estamos hablando de atimia, y es propia de las demencias y de las oligofrenias. Por supuesto, desde cierto punto de vista, también podríamos entender que un estado de coma es un estado que cursa con atimia también, ¿sí? Hablamos de distimia cuando hay alteración, bueno, vamos a hablar después de distimia. Hipertimia cuando hay un aumento de la intensidad de la vivencia afectiva. Aumento de la intensidad de la vivencia afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un estado de excitación psicomotriz es una hipertimia y un estado depresivo propio de la melancolía también. ¿Sí? Un cuadro maníaco es propio de la hipertimia. Un cuadro depresivo también, porque estamos hablando de intensidades del afecto. No estamos hablando de exaltación. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias por la aclaración. Sí, se entiende, gracias. Sí, se entiende. Ok. Y hablamos de hipotimia cuando hay una disminución cuando hay un aplanamiento afectivo, ¿sí? Yo creo que es la palabra que más lo puede describir. Por ejemplo, no solo ocurre en algunos estados depresivos, oligofrenias o esquizofrenias, ocurre también en algunos estados neuróticos, principalmente en algunos momentos, porque tengan presente, cuando hablamos de carácter, personalidad, hipertimia, hipotimia, distimia, no atimia, estamos hablando de situaciones que no son permanentes, ¿sí? Por ejemplo, hay estados de aplanamiento afectivo propios de la esquizofrenia, ¿sí? Pero hay estados de aplanamiento afectivo también propios de neurosis obsesivas graves y propios también de trastornos psicosomáticos, o como quiera que se los llame. Sí, yo tengo esta úlcera de hace tanto tiempo, tiene que ver con el estrés, donde desde el punto de vista
médico se puede decir, ah, sí, hay una conciencia de síntoma, porque está refiriendo a un displacer referido a un displacer que refiere, hay una conciencia de ese displacer que refiere el paciente, ¿sí? Pero no hay un síntoma desde el punto de vista psicológico. Es más, el camino ahí es tratar de que haya un síntoma, porque el problema es orgánico. En general vienen a la consulta referidos por el médico o referidos por un pariente, ¿sí? Y todo tiene que ver con el estrés. No hay síntoma, ¿sí? Tal vez haya un poco de inhibición. No hay ni síntoma ni angustia. Bueno, ahí estamos hablando de hipotimia también, ¿sí? Con esa indiferencia afectiva. Y hablamos de distimia en lo que se conoce corrientemente como trastorno bipolar. Cada vez vienen más pacientes a la consulta diagnosticados con trastorno bipolar, medicados de acuerdo a eso, por supuesto, donde hay una falla en la regulación de los estados de hipertimia con los estados de hipotimia, ¿sí? En lo que se conocía antes como el síndrome maníaco depresivo, ¿sí? Bien. Dentro de lo que se consideran alteraciones cualitativas de la afectividad, tenemos la labilidad, la incontinencia afectiva, la ambivalencia, la perplejidad, la neotimia, alexitimia, disforia y catatimia. Ahora vamos a ver cada uno con algunas puntualizaciones en lo que es la diferenciación entre ellos. No es lo mismo labilidad, incontinencia afectiva y ambivalencia. Quizás a veces se pueden llegar a confundir, pero cuando tenemos en claro el concepto, la verdad que no son confundibles. La habilidad se trata de cambios bruscos del estado de ánimo, sin justificación. Yo les estoy hablando en este momento, así les estoy dando la clase, supongamos, o alguien les está hablando, y uno de ustedes hace una pregunta y yo me pongo a llorar. ¿Sí? Yo estoy hablando con alguien en la oficina, supongan, ¿sí? En el aula, cuando existía eso, en la consulta, y de golpe alguien hace un comentario, el interlocutor hace un comentario, y eso genera, por ejemplo, un llanto o una risa desaforada. ¿Sí? Eso es la habilidad afectiva. Profe, una pregunta. Profe, ¿es Víctor? ¿Habla? Ejemplo. Ahora, si yo estoy hablando de Se corta un montón. ¿Puedo hablar? Se corta, ¿verdad? Sí, yo no lo escucho. Yo tampoco. No, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco. Hay que No, no hay que se escucha. No se escucha. No se escucha, profe. No. Los que tienen cámara avísenle porque me parece que no nos escucha. No se escucha. Creo que se colgó. No se escucha, profe. Ahora no lo veo tampoco. Creo que cayó. No se escucha, profe. Se cortó. En cambio, la ambivalencia. Seguió. No. Profe,
¿Nadie lo escucha o alguno lo escucha? No, no se escucha. No, No se escucha. no se escucha. Quedamos nosotros por un lado y él por el otro, me parece. Parece que él no escucha tampoco. No, no escucha. Exacto, no se escucha. Ahí creo que se dio cuenta, ¿no? Sí, creo que sí, ahora sí. Ahí le avisé. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí, profe. Ok. Ahora sí, profesor. Ahora sí, bienvenido. Bueno, Ahí está. gracias a Alejandra que llamó. No, por nada, profesor. Se cortó en la habilidad. Después de la habilidad, nada. ¿Alguien está con otra? Ah, no, esperen, a ver. No, se me activó un... Se me activó, tenía abierta una pantalla de YouTube. Ahí estamos. Bien. Era un curso que estábamos estudiando función y campo de la palabra, intervención, etcétera. ¿Se les iba a hacer un matete? Bien, ¿me están escuchando? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la habilidad. Hasta Yo la quería habilidad. hacer una pregunta. La habilidad. Ok, entonces voy a volver. Esperen un segundito que vuelvo a compartir. Ah, no, pero estaba compartiendo. ¿Se ve? Claro, la diapositiva estaba bien, el tema es que no te escuchamos más. Ok. ¿Pero desde la habilidad no escucharon? Sí, sí. No. Sí. ¡Qué horror! ¡Qué lástima! Porque me estaba saliendo tan bien. No sé si me va a salir tan bien, ¿eh? Estaban Supongo que quedó- entusiasmados. Se lo veía Supongo que quedó entusiasmado. grabado. ¿Cómo? Que se lo veía entusiasmado, pero no escuchábamos nada. Claro, mira, y bueno. Bien. Profe, yo te preguntaba, ¿cómo puede diferenciar una leabilidad de una distimia? Y si se hubiera escuchado todo lo que dije, ahora... Por el tiempo Vamos. el tiempo de permanencia también. Ahora vamos. Cuando hablamos de la habilidad, estamos hablando de cambios bruscos del estado de ánimo sin justificación, ¿sí? Por ejemplo, ¿hasta ahí escucharon? O lo repito, díganme ustedes. No, hasta ahí se escuchó, profe. Sí, se La entendió. explicación de la se escucha. habilidad se escuchó, lo que no se escuchó fue el resto, que justo te habían parado para hacerte una pregunta. Ok, perfecto. Cuando estamos hablando de incontinencia afectiva, propia de manías y propia de demencias, tiene que ver con, de alguna manera, con una falla en la puesta en acto de la función ejecutiva, el procesamiento ejecutivo quedaría mejor que puesta en acto, en el sentido de la capacidad de modular una vivencia afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier tipo de afecto, ya sea hipertímico o hipotímico, que no se pueda contener, ¿sí? Por ejemplo, una vivencia maníaca.
de exaltación yoica, exacerbación, etc. Tiene que ver con una incontinencia afectiva. Ahora, una vivencia depresiva también, ¿sí? Recuerden, cuando estábamos hablando de hipertimia, ¿sí? Pero también una hipotimia de aplanamiento afectivo, también podríamos, que no puede ser modificada, también podría ser una incontinencia afectiva. ¿Sí? Es un estado afectivo, un estado de ánimo que yo no puedo controlar. ¿Está? Ya sea una terrible depresión, una manía, una exaltación, un furor maníaco o un aplanamiento afectivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Hola. Sí, se entiende, sí, se entiende. Eso es incontinencia afectiva. Ahora, ambivalencia es la coexistencia simultánea de sentimientos opuestos, que es propio de la esquizofrenia, donde, para el que no lo vivió como testigo, no puede dar cuenta de esto de una manera, digamos, cabal. Manifiesto el amor desde una manera, me estaba recibiendo un WhatsApp y no sabía si era que no se escuchaba, pero no es un paciente. Donde manifiesto el amor agresivamente. Eso es ambivalencia afectiva. Pero hay un sentimiento de amor. Pero hay una manifestación agresiva. O recibo amor agresivamente, por ejemplo, ¿sí? Eso sería ambivalencia. Sentimientos opuestos simultáneos. ¿Está? La perplejidad refiere a la vivencia de extrañeza. Pero la vivencia de extrañeza ante situaciones que tienen que ver con la realidad consensuada habitual. ¿Sí? Propia, por ejemplo, del estrés, de la vivencia de estrés postraumático. ¿Se entiende? Hola, estoy buscando... Hola, sí, se entiende. ¿Sí? Sí, se entiende. Están viendo también porque perdí el feedback, no tengo ni la pantallita ahora. Sí, estamos viendo la pantalla. Están viendo la pantalla, ahora no, ¿no? ¿O sí, ahora Sí, también? estamos viendo, sí. Ahora también. La pantalla la escuchamos. Termina la pantalla. con perplejidad. Ok, perfecto. Porque compartí pantalla en vez de compartir pestaña. Bueno, bien. No, voy a compartir de la otra manera para evitar este tipo de inconvenientes que hubo recién. A ver. Francisco, ¿todas estas patologías se tratan con medicación o no necesariamente? Qué buena pregunta. Algunas ameritan medicación, otras no. Algunas ameritan tratamiento psiquiátrico y psicológico. ¿Sí? Depende. Okay. Del paradigma, del azar, de los profesionales
involucrados, de los parientes. Sí, y me hizo un poquito de ruido también esto, como me parece como un oxímoron, esto del amor con violencia. Es como que no termino de Bueno, entenderlo. pero la violencia es así. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? No. No se ve. No, se ve. No. Profe. Perdón, Ok. previo que se cargue, ¿puede ser que tenga que ver mucho con estos últimos casos o tanta cantidad de casos que hay con la violencia de género? ¿Que se vea más ahí o esté muy presente? Sí, desde el punto de vista de desde el punto de vista de lo fenoménico, sí, pero meramente descriptivo. Claro, pero para mí ahí no hay amor, o sea, es otra cosa. Sí, es cierto. Yo hablaría en ese caso de incontinencia afectiva más. O la Ahí habilidad me gusta más. afectiva. Ahí me gustaría Sí. un poco más. Sí. Sí, totalmente, sí. Sí. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Sí, ahí se ve. Sí, ahora Ok. sí. Hablamos de neotimia cuando hay una vivencia hay una conciencia diferente y nueva de sí mismo, hay una, a ver, lo voy a decir de otra manera. Hay una vivencia afectiva nueva de la cual puedo dar cuenta, nueva en el sentido de nunca antes experimentada, ¿sí? Que está en la base de la vivencia de que algo ha cambiado en la conciencia de mismidad. ¿Puede darse en un duelo, profe, por ejemplo? Donde experimentas un sentimiento nuevo, extraño, fuera de lo común, como dice acá. Sí, en los inicios de un duelo patológico. Porque aparte sí. acá dice que es melancólicos, entonces donde puede haber melancolía, qué sé yo, no sé, como para tener un ejemplo sin ir al esquizofrénico. En los comienzos de un duelo patológico, si consideramos al duelo patológico como parte de la melancolía y si consideramos la melancolía como manifestación o como cuadro incluido en la psicosis, sí. ¿Está? Sí, claramente no hablo de un duelo también. resuelto, claramente no. Sí. ¿Cómo? Que claramente no hablo de un duelo resuelto, sino de un duelo patológico o reciente, claro, sí. Si claro, no, no tiene que ver con una vivencia de que algo cambió en lo afectivo, ¿sí? Y en la conciencia de eso, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser algo que irrumpe, ¿está? Exacto, hechos intempestivos y demás, ¿saben? Como para Pero tiene que ver con una estructura, ¿sí? En general va asociado a una estructura relacionada con lo psicótico, ¿está? Claro, pero como acá dice sentimientos nuevos, o sea, después descubro la estructura, pero esto es algo que irrumpe, extraño si fuera de lo común, entonces por eso, o sea, me hace difícil remitirlo a una estructura, porque si es algo nuevo, extraño y fuera de lo común, lo tomo más desde el lugar de eso, de que me irrumpe, de que algo me sucede, no sé, como más, como eso, como un duelo reciente o un shock y después Cuando hablamos de estructura estamos hablando de neurosis y estamos hablando de psicosis. Sí. ¿Sí? Sí.
Pero por eso, ¿no puede ser entonces el ejemplo de un duelo patológico? Si considerás Donde- el duelo patológico como un cuadro de melancolía, y si Sí. considerás a la melancolía propia de una estructura psicótica, sí, vos podés tener una estructura psicótica no declarada, o sea, hay una Claro, estructura psicótica y en algún momento hay un brote psicótico, porque te perfecto. recibiste, porque te casaste o porque murió alguien. Espero que no me suceda cuando me reciba, porque ¿para qué tanto esfuerzo, no? Pero está bien, ahora entiendo. Bueno, ¿quién te quita lo bailado? ¿Eh? Bueno, espero que no. Bueno, cuando hablamos de catatimia, hay una deformación del juicio de realidad que interfiere en los procesos intelectuales, pero no por, esto cuando lo vamos a diferenciar después cuando veamos pensamiento, no por alguna patología en la actividad ideativa, sino por causa afectiva, ¿sí? La alexitimia propia de los trastornos psicosomáticos es lo que hablaba que tiene que ver con el aplanamiento afectivo. Es la incapacidad para expresar los afectos, ¿sí? Y en esa incapacidad para expresar los afectos, hay distintas escuelas psicosomáticas y esto depende, pero todos coinciden en esto, o la mayoría coincide en esto. En esta incapacidad para expresar los afectos, para estas escuelas, está en la base de la somatización, o sea, ese afecto que no se puede expresar en palabra, sería de alguna manera el quantum de afecto que no solo inerva el órgano desde el punto de vista histérico, ¿sí? De la posición histérica, sino que daña el órgano, ¿sí? Lo cual habilita a pensar el trastorno algún solapamiento o la necesidad de diferenciar el trastorno psicosomático de la conversión histérica, ¿sí? En el trastorno psicosomático hay daño de órgano. En la conversión histérica puede haber una parálisis, puede haber una ceguera, pero es funcional, no hay daño de órgano. ¿Está? No hay lesión, ¿sí? Y esa somatización del afecto propia del trastorno psicosomático va acompañada de la exitimia porque es parte del mismo fenómeno, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Ok. O sea, profe, Sí. se expresa en el cuerpo, digamos, y puede dañar un órgano. Es que justamente se expresa con daño de órgano porque no se puede expresar, no se puede decir a través de la palabra. En realidad, porque hay un aplanamiento afectivo también, ¿sí? Entonces, toda esa vivencia no se puede manejar a través de lo discursivo. Bien. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Disforia es lo que conocemos como el malestar indiferenciado propio del estado depresivo en general, ¿sí? Más allá de lo que se hable de disforia de género y no sé qué más. Que la verdad que, en fin.
De todas maneras, más allá de todo lo que podamos pretender calificar dentro de lo cuantitativo y dentro de lo cualitativo, siempre va a quedar algo que es imposible de calificar, que es imposible de controlar, que es imposible de clasificar. ¿Sí? Y por eso le puse un ejemplo. Yo no creo que los psicólogos y los psicoanalistas seamos poetas, algunos sí, otros no, pero no, decididamente no en lo que es la práctica clínica. Pero sí hay que tener presente y hay que estar abiertos a la posibilidad de estar advertidos de que no todo es clasificable, ¿sí? Entonces ahí es cuando viene a la ayuda la actividad artística, principalmente la literaria. Por eso les quería compartir este haiku que para mí es la intensidad del dolor descrita en 3 versos, ¿sí? Toda la voz se fue con el llanto, de la cigarra solo queda la piel. No encuentro mayor descripción de lo que es una experiencia dolorosa que esto. ¿Sí? No tengo el autor de ese haiku, pero está en el libro, no sé, el que lo consiga se lo recomiendo. Lafcadio Hearn fue un escritor irlandés que se enamoró de Japón y se casó con la hija de un samurái y participó mucho en lo que fue a principios de siglo el intercambio, a principios del siglo XX, el intercambio entre Japón y Occidente. ¿Sí? Bien. De esto ya hablamos, no sé por qué se coloca. Bueno, ya hablamos de esto, no voy a hablar más. Vamos a los trastornos distímicos. ¿Vieron que estábamos hablando recién de distimia? De disforia, perdón. ¿Vieron que estábamos hablando de distimia cuando hablábamos de alteraciones cuantitativas? ¿Están viendo la...? Sí, están viendo la presentación. Sí, se ve, profe, la presentación, ¿eh? Sí, se ve, profesor, sí. Bueno. Sí, se ve, estamos escuchando por no interrumpir, ¿no? Ok, está bien. Dentro de los trastornos distímicos, uno fue muy famoso hace poquito desde el punto de vista mediático, ¿sí? Lo que le pasó a Chano, ¿sí? ¿Recuerdan, sí? La noticia. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Justamente cuando lo van a detener a Chano, en ese momento estaba en un proceso de excitación psicomotriz. Un policía le pega un disparo, ¿por qué? Porque la policía no está suficientemente capacitada desde el principio como para manejar ese tipo de situación, ¿sí? Y un arma tampoco. ¿Cómo? Y un arma tampoco, digo. No, pero justamente por eso, porque en una clínica se lo trata de otra manera, al mismo estado de excitación psicomotriz, ¿sí? O sea, es tratable de otra manera, no hace falta pegarle un disparo, ¿sí? Aunque tenga un cuchillo en la mano. Claro. En fin, un síndrome de excitación psicomotriz se caracteriza por exaltación afectiva más conducta hiperactiva. ¿Sí? Estamos hablando de todos los fenoménicos, ¿sí? Con hipermimia, excitación muscular, paraproxexia, ya hablamos de la paraproxexia,
paraproxexia y taquipsiquia. Hay fuga de ideas acompañada de la expansión yoica propia de la hipertimia, exaltación afectiva, conducta hiperactiva, excitación muscular, desinhibición, aumento del estado de alerta y disminución de la tensión propia de la paraproxexia, ¿sí? Y donde todas las manifestaciones subcortical de amigdalinas directamente, ¿sí? No están reguladas por el lóbulo prefrontal, ¿sí? Exaltación afectiva por el lado de la excitación y la taquipsiquia, no exaltación afectiva por el lado de la hipotimia, ¿sí? Ni por el lado de la depresión. Mejor dicho, no exaltación afectiva depresiva, sino hiperactiva. Por eso se habla de exaltación psicomotriz. Hay manifestaciones de la conducta propias del polo excitatorio y no hay ningún tipo de o mínima regulación desde lo cortical, desde la función ejecutiva. Con aumento del estado de alerta y disminución de la tensión, porque está descontrolada la tensión, ¿sí? No me responde la máquina. A ver. Bien, ahora sí. Formas clínicas de la excitación psicomotriz. Excitación simple, hipomanía, manía aguda y furor maníaco. La excitación simple tiene que ver con la euforia ligera. Hay un alteramiento del juicio. No hay alteración del juicio de la realidad, sí en un estado de euforia. Esto es propio, por ejemplo, de algunas intoxicaciones también, ¿sí? ¿Cuál es la línea divisoria, digamos? La alteración del juicio de realidad, ¿sí? Y la duración del estado, ¿sí? Cuando el grado de excitación es mayor que el de la excitación simple y hay alteración del pensamiento y del juicio de realidad, estamos hablando de hipomanía y es propia de algunas esquizofrenias. Cuando aumenta en intensidad y en duración, estamos hablando de manía aguda, y furor maníaco del grado más alto de excitación psicomotriz, donde amerita hospitalización, ¿sí? Porque se pone en riesgo la vida propia y la de terceros, ¿sí? El furor maníaco es muy difícil de controlar y es el estado donde se utiliza, por ejemplo, el chaleco de fuerza, ¿sí? Y donde amerita también la intervención farmacológica, ¿sí? Pues incontrolable. Y donde se pierde el juicio de realidad. ¿Está? Bien.
síndrome de depresión psicomotriz, hay inhibición de las funciones psíquicas y motoras, ¿sí? Hay un periodo de estado donde hay disminución de la función del pensamiento, eso que llamamos bradipsiquia, hay disminución de la atención, por lo tanto hipoprosexia. Como hay disminución de la atención, hay disminución de la fijación, de la memoria de fijación, por lo tanto va a cursar con hipomnesia. Hipobulia, esto lo vamos a ver más, lo vamos a entender más cuando veamos motivación. Y muchas veces es acompañado de ideas de culpa, ruina y suicidio. Todo esto con disminución también de todo lo comunicativo, de las funciones motoras, no solo de las funciones sociales. Pero es un síndrome polimorfo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede presentar con estados de insomnio, se puede presentar en otro momento en la misma persona con estados de ansiedad o con reacciones intempestivas, o sea, de la habilidad psíquica. ¿Me explico? O sea, es muy polimorfo y muy florido también. Cuadros que cursan con síndrome de depresión psicomotriz, la melancolía, que puede clasificarse en simple, delirante, ansiosa o estuporosa, según la intensidad y la manifestación de esa vivencia. Estamos dentro de lo que es la clasificación, la nosografía psiquiátrica, no sé si se dieron cuenta, ¿sí? Que van a volver a verlo en Psicopato, a todo esto. Melancolía simple, donde lo que predomina es la disminución del foco de atención, o sea, la hipoprosexia y la bradipsiquia. Y en grado ascendente respecto de lo que es la intensidad, melancolía delirante, donde ya hay una pérdida de juicio de realidad y puede ir acompañado de ideas megalómanas. Melancolía ansiosa, donde a esto se le agrega hiperexcitación y agresividad. Y el grado máximo, que es la melancolía estupurosa, que puede darse también en ciertas histerias sumamente graves, que van acompañadas de inmovilidad. Donde ya la depresión psicomotriz es máxima, por lo tanto, por eso la inmovilidad, ¿sí? Pero lo peor de todo es que hay conciencia, aunque haya pérdida de juicio de realidad, ¿está? Es una vivencia sumamente displacentera. Bien, vamos a terminar acá con afectividad. Les comparto solamente una pequeña reflexión humorística para el momento, porque ya estamos todos muy cansados. Siendo casi las 10, vamos a terminar. ¿Alguna duda dentro de lo que quieran preguntar y tengan ganas de preguntar teniendo en cuenta la hora? Todos dicen... Creería que no. Voy a interpretar como un no. No, lo que pasa es que quedó pendiente neurosis, que entiendo que entra en el examen, ¿verdad? Sí, tiene que ver también, por eso desplegué un poquito por el paradigma freudiano y representación, afecto, ¿sí? Ok. Neurosis, obsesión, histeria, okay. El afecto en la obsesión,
se desplaza entre representaciones en la posición histérica, inerva órgano, ¿sí? Eso también lo vimos, por lo tanto también va. Y está explicado en el texto. Sensei Arakaki tenía una consulta. Presente. ¿Levantaste la mano? No. Perdón. Sí, perdón. Tenía que, en su momento quedó levantado, pero quería hablar o preguntar la relación de este cambio emocional cíclico dentro de lo maníaco depresivo, con el TLP, el trastorno límite de personalidad. ¿Y a qué te referís específicamente? Y porque tengo entendido que son cambios cíclicos cronológicamente en corto tiempo, pero de gran amplitud. O sea, básicamente estados en donde, literalmente donde están básicamente tirados en la cama hasta un punto maníaco en el que son sumamente agresivos. Está bien, sí, pero tené presente que este cuadro que vos estás mencionando descriptivamente está compuesto a partir de lo que vimos, de la clasificación fenoménica. ¿Está? De hecho, Claro, este tipo de era por eso. clasificación te sirve para entender el trastorno límite de personalidad desde el punto de vista fenoménico. ¿Sí? Claro, por eso decía, que quedó ahí la manito puesta, pero en realidad era en torno a eso, justamente en esa instancia. Gracias, igual, se súper entendió. Gracias. Ok, me alegro. Bueno, gente, el examen llega hasta acá. La tarea involucra todos los temas que vimos desde la primera clase hasta esta quinta clase. Nos seguimos viendo por el chat, por los foros y por la tarea que tengan que subir a la plataforma. Y el 28 directamente nos vamos a comunicar por anuncio. El 28 es el parcial. ¿Está? Sí, profe, perfecto. Bueno, gente, soy muy redundante en este tipo de información, pero bueno, me parece pertinente. De todos modos queda grabado y de vuelta, lo que va como contenido para las preguntas, tanto las que ustedes hagan como las que se tomen en el parcial, implican el libro principal, implica todos los materiales compartidos en la plataforma, implica alguna información que se haya compartido en los foros, implica el contenido de las clases que está en el canal de YouTube también. Está claro, ¿no? Después no digan, esto no lo dio, esto no. Va todo eso. Y no hay trampas, es totalmente transparente esto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, gente, nos vemos cuando nos veamos. Adiós. Suerte. Chao, profe. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.